Aleluya. Éxodo capítulo 20. Vamos a tomar este texto para la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Éxodo capítulo 20. Se va a ubicar en el texto 19. Éxodo 20, 19. Vamos todos a esa escritura. El que no tenga Biblia, cómprese una. Cuando haya llegado me avisa con un amén. Éxodo capítulo 20, texto 19 dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Amén. ¿Cómo dice? Nadie está en el texto. ¿Cómo dice? Ok. Voy a hablar un poco esta noche acerca de los conectores. ¿Acerca de qué? De los conectores. ¿Cómo le parece, evangelista Jesús? Está raro el asunto. Conectores. Hermano Jim, hay mucha gente conectada, pero hay muy pocos conectores. Porque resulta que la iglesia tiene una idea de Dios, pero poco tiene la esencia de Dios. Mucha gente tiene un conocimiento de Dios, pero muy pocos conocen a Dios. Y cuando esto ocurre, no hay coherencia entre lo que decimos que somos y en lo que hacemos. Y en el sentido de Dios, tiene que ser responsabilidad propia de cada uno alcanzar el cumplimiento del propósito que Dios estableció para con cada uno. Moisés está en el desierto. Está pastoreando 3 millones de israelitas. 3 millones. Tremenda iglesia la de Moisés. Pero hay algo curioso, mis amados. Los 3 millones que estaban en el desierto habían salido con la esperanza de alcanzar una promesa que Dios les había hecho, la tierra prometida. Todos sabían para dónde iban, y lo más tremendo es que todos estaban viendo la nube o la columna de nube, y también veían la columna de fuego, pero ninguno de ellos se quería relacionar con el Dios que estaba en la nube y con el Dios que estaba en el fuego. Y es curioso, porque si estaban en el desierto, era porque sabían que Dios los había sacado de la esclavitud. No había duda en ellos. Porque si avanzaban en el desierto, es porque sabían que iban para la tierra prometida. No había duda en ellos. Pero cuando Dios hablaba, tenían miedo y se escondían. Y cuando vieron la gloria de Dios sobre la cumbre del monte y escucharon la voz de Dios, que era como truenos y que era como rayos, ellos le dijeron a Moisés: no queremos que Dios
nos hable. Habla con Dios y luego tú hablas con nosotros. El asunto es que en el desierto habían 3 millones de personas conectadas a una visión, pero había un solo conector entre los 3 millones y Dios. ¿Me está siguiendo? Cuando el pueblo necesitaba algo de Dios, ¿a quién venían? A Moisés. Porque ninguno de ellos tenía la capacidad para venir delante de Dios a exponer su necesidad. Y entonces le decían a Moisés, habla con Dios. Y mire lo tremendo, cuando tenían sed, todos corrieron ¿a dónde? Ninguno de ellos fue a la presencia de Dios. Todos corrieron a Moisés. Cuando querían comer carne, todos corrieron a Moisés. Ninguno corrió a la presencia de Dios. Cuando tuvieron miedo, todos corrieron a Moisés y ninguno corrió a la presencia de Dios. Y cuando Moisés falló, todos criticaron a Moisés y ninguno lo apoyó. Qué tremendo. Hermanos míos, hay un asunto aquí. Me voy a bajar. Es que a mí me gusta aquí más cerquita de usted. Aquí lo siento a usted. Aquí hay un asunto muy interesante, porque resulta que este pueblo sabían que si Dios estaba con ellos era por causa de Moisés. ¿Por qué ellos recurrían a Moisés cada vez que tenían una necesidad? Porque sabía que a través de Moisés ellos iban a conectar con Dios. Sabían que a través de Moisés ellos iban a tener una respuesta de parte de Dios. Porque ellos sabían que Moisés era el conector. Una cosa es tomar el enchufe y meterlo en el conector y tomar la corriente que el conector me da. Necesito el ventilador, lo conecto. Necesito el aire acondicionado, lo conecto. Necesito planchar, conecto la plancha. Necesito escuchar música, conecto el equipo. Se me descargó el celular, conecto el celular al conector. Regularmente nosotros nos hemos acostumbrado a estar conectados, buscando un beneficio, buscando la bendición, buscando quien me provea de lo que yo necesito, buscando quien me dé una respuesta a mis preguntas, buscando quien me levante cuando yo me estoy cayendo. Pero cuánta gente ha buscado la posición en Dios para que otros vengan a ellos a encontrar una respuesta. Nos acostumbramos a buscar respuesta, pero no nos hemos acostumbrado a ser la respuesta de otro. Apenas 5 dijeron amén. Hay mucha gente conectada, pero hay pocos conectores. ¿Sabe qué me parece curioso, Hilario? Que hasta la misma hermana y el mismo hermano de Moisés lo criticaron y se burlaron de él porque se había casado con una negra. Hasta racistas eran. Yo no he dicho nada. ¿Qué problema? Porque Moisés se había casado con una negra, con una mujer cusita, significa mujer de piel negra. Y cuando ellos hablaron mal de Moisés, María se llena de lepra y Dios viene a hablar con ellos y les dijo: ustedes no se han dado cuenta que yo hablo con Moisés cara a cara como si fuera mi amigo. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar mal de él? Qué curioso que el mismo hombre que era la respuesta
del mismo hombre escarnecían. Qué curioso. Cada vez que el pueblo tenía una necesidad de Dios, corrían a Moisés. Pero era también de Moisés de quien el mismo pueblo hablaba mal. ¿Por qué cree usted que en un momento la tierra se abrió y se tragó a cientos de personas? ¿Acaso no fue porque se levantaron en rebeldía en contra de Moisés? Hay algo que necesitamos entender. Cuando yo conecto y no me prende el artefacto, yo no pienso, esto se me dañó. Lo que pienso es, el enchufe está malo. Por alguna razón, el conector termina ayudando a todos y termina siendo escarnecido por todos. Y por eso nadie quiere estar en esa posición, porque es más fácil depender y buscar de otro a yo ser el soporte y la ayuda de otro. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros? Que a través mío Dios pueda llegar a muchos. Ese es el verdadero propósito de Dios con nosotros. A través tuyo Dios quiere tocar a muchos. A través tuyo Dios quiere tocar a muchos. A través tuyo Dios quiere salvar a muchos. A través tuyo Dios quiere consolar a muchos. A través tuyo Dios quiere sanar a muchos. A través tuyo Dios quiere alcanzar a muchos. Pero regularmente nosotros no estamos calificando para ser conectores, porque nos acostumbramos a que alguien nos conecte con Dios, pero no me acostumbro a que otro encuentre a Dios en mí. La palabra de hoy no está sacando muchos amenes, Andrea. Qué extraño, ¿no? Cuando en el tiempo de los jueces transcurrieron 350 años, y en esos 350 años Dios levantó 14 jueces. ¿Y por qué Dios levantaba a los jueces? Porque el pueblo se desconectaba de Dios. En el libro de los jueces la escritura dice de que el pueblo desconocía a Dios porque no habían sido enseñados en el Señor, y entonces dice la palabra que cada uno hacía lo que bien le parecía, y esto lo llevaba a situaciones catastróficas como secuestros, masacres, robos, como invasiones. Y cada vez que el pueblo estaba en una necesidad, Dios levantaba a un juez. Entre ellos estuvo Sansón, entre ellos Gedeón, entre ellos Samuel, entre ellos Débora. Y Dios levantaba hombres para que volvieran a conectar al pueblo con Dios, porque el pueblo, a causa de la rebeldía, se desconectaba de Dios. Y cuando el pueblo se desconectaba, venía entonces la desgracia al pueblo. Escúchame bien esto que te voy a decir. La desgracia solamente se corrige cuando nosotros logramos conectar con el Dios de los cielos. Pero para que eso ocurra, alguien tiene que estar en el medio. Alabado sea Dios. Alguien tiene que ser el intermediario. Alguien tiene que ser el intercesor. Por eso dice la palabra que el Señor en Jesucristo estaba reconciliando al mundo con Él. Porque la humanidad había quedado desconectada a causa de la desobediencia y de la rebeldía de su corazón. No había forma de conectarla. Los sacrificios de los sacerdotes no eran suficientes. La sangre de los corderos no era suficiente. El templo enchapado en oro puro no era suficiente.
El arca del testimonio, donde reposaba la misma presencia de Dios, no era suficiente. Los ayunos que hacían no era suficiente. Los diezmos y las ofrendas no eran suficientes. Las primicias de las vacas, de los ganados, no eran suficientes. Nada en la vida era suficiente para reconciliar al mundo con Dios. Y por esa razón se manifestó el Dios hombre, el Dios hecho carne en Jesucristo, y en la cruz del Calvario, en el sacrificio perfecto, rompió el velo para volver a conectar al mundo con el Creador y al Creador con el mundo. Y a través de Jesucristo nosotros fuimos reconciliados. Pero ahora viene Jesús y nos encomienda una tarea. Cuando Jesús dijo: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he hablado. Cuando Jesús dijo eso, lo que esto implica es: yo los envío a ustedes para que ustedes conecten al mundo con Dios. Se lo voy a repetir. Lo que Jesús dijo fue: yo los estoy enviando a ustedes para que ustedes conecten al mundo con Dios. ¿Para que qué? Diga conmigo: yo debo ser conector. Sin embargo, nos acostumbramos a estar conectados. No estamos cumpliendo con el propósito como Dios lo diseñó. No estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque nuestra vida cristiana se ha hecho pasiva, se ha hecho una vida simple, y nos acostumbramos a un movimiento religioso. Nos acostumbramos a congregarnos, a venir a recibir de Dios de tiempo en tiempo. Estamos viviendo como en el estanque de Bethesda. Cada vez que veo que el agua se mueve me meto, porque quiero una respuesta, porque quiero un milagro, porque quiero que Dios haga algo. Y en cada noche de gloria espero recibir una respuesta. Y estamos equivocados en el propósito, porque lo que Dios quiere no es que tú vengas a conectarte con Dios cada vez que lo necesites, sino que el mundo encuentre en ti realmente la respuesta de Dios para su vida. Que el mundo te vea a ti como un embajador del reino de los cielos. Cuando la palabra dice que somos embajadores, está diciendo que somos representantes del reino de Dios en la tierra. Alabado sea Dios. Y el embajador contiene el gobierno del estado que representa. Diga conmigo: sobre mí está el gobierno de Dios. Diga: yo represento a Dios en la tierra. Ahora la pregunta es: ¿cómo lo está representando? ¿Aló? ¿Se me fueron? Pregúntele a su compañero: ¿cómo lo está representando? Cuando la gente te ve a ti, ¿cuál es la imagen de Dios que se crea en su mente? Tú predicas un Dios que transforma, ¿verdad? La pregunta es: ¿ya fuiste tú transformado? ¿Ya dejaste que Dios te transformara? Tú hablas de un Dios que cambia al hombre, ¿sí o no? ¿Ya dejaste que Dios te cambiara a ti? ¿Ya cambiaste tú tu temperamento? ¿Ya cambiaste tu carácter? ¿Ya cambiaste tu personalidad?
Ya cambiaste tu manera de hablar, ya cambiaste tu manera de pensar, ya cambiaste tu manera de reaccionar ante la ofensa y el agravio de los demás. Porque si tú no has permitido estos cambios de Dios en tu vida, entonces tú eres un hipócrita que habla de una religión que no practica y que no vive. ¿Cuánto vale un amén? A ver si compro uno. ¿Aló? Escúcheme esto que voy a decir porque es poderoso. El asunto no es ver la nube, el asunto es relacionarse con el Dios de la nube. El asunto no es ver el fuego, el asunto es relacionarse con el Dios que está en el fuego. Porque el pueblo veía la nube, el pueblo veía el fuego, sabían que Dios estaba en la nube, sabían que Dios estaba en el fuego, pero cuando Dios hablaba decían: no queremos escuchar a Dios. Quiero que otro vaya y escuche a Dios y hable con Dios por mí, pero yo no quiero que Dios hable conmigo, yo no quiero escucharlo. Pero cuando la nube se apartaba, el pueblo extrañaba la nube. Cuando el fuego se iba, el pueblo extrañaba el fuego. El pueblo sabía que la columna de fuego fue la que impidió que en Egipto los matara a todos en el desierto. El pueblo sabía que la columna de nube era la presencia de Dios con ellos. Y cuando no estaba la lloraban y pedían que volviera. Pero cuando estaba no se relacionaban con el Dios que estaba en la nube. El asunto es que tú dices: yo soy evangélico, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano. Tienes una Biblia, te sabes los coros, lees la Biblia, oras por ahí más o menos, te congregas, diezmas y ofrendas y estás viendo las nubes, pero pocos se están relacionando con el Dios de las nubes. Más que dar el diezmo y la ofrenda, más que congregarse, más que saberse los coros y más que hacer unas cuantas oraciones, el asunto es tener una relación estrecha y conocer el corazón del Padre para poderlo adorar en una esencia genuina. A su nombre. Aleluya. El pueblo sabía que el asunto era con Moisés. El pueblo lo tenía claro, pero cada vez que habían problemas culpaban a Moisés. Porque parece ser que al final Moisés ni siquiera les importaba. Lo que realmente les importaba era que Moisés los llevara a la tierra prometida. Yo me hago una pregunta. Si Moisés no les hubiera dicho que los llevaba para la tierra prometida, ¿lo hubieran seguido? ¿Usted qué cree, hermano Jim? ¿Lo hubieran seguido? Está dudoso el asunto. Entonces, ¿por qué seguían a Moisés? Quizás lo que a ellos realmente les importaba era que Moisés los llevara a la promesa. Pero quizás Moisés poco les importaba. Esto está fuerte. Porque hay mucha gente que procuran el beneficio de los hombres de Dios. El beneficio que el hombre de Dios les pueda aportar. Pero pocos se interesan por ese instrumento que Dios está usando. Hay gente que a mí me busca para un consejo, para una oración, para una dirección, para que ore por ellos, para muchas cosas, para que les predique, para que les enseñe, pero luego dan la espalda y hablan mal de mí. Y se inventan cosas y susurran por allá entre un oído y otro. Y yo lo sé.
Pero no importa. A mí me interesa que alcancen la promesa. Solo que los que toman estas actitudes se mueren en el desierto. Esta generación termina enterrada en el desierto. El desierto se los consume, porque no es el modelo de gente que Dios busca. No es el tipo de gente en quien Dios está interesado. Quizás hay pastores viendo la transmisión y escuchando la palabra. Amados pastores, tranquilos, no te preocupes. Tú sigues conectando a la gente con Dios. A la final te van a rechazar, te van a menospreciar. Y el día que la embarres te van a enterrar. Pero mientras tengamos vida, tenemos que seguir cumpliendo con la función. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos llamó que hiciéramos. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Es lamentable que cosas como esas ocurran, pero ocurren porque desafortunadamente no podemos arrancar la cizaña. La cizaña hay que dejarla crecer. No me toquen la cizaña, tranquilos que un día será cortada y echada en el fuego para que se queme y arde, dice la Biblia. Procuremos que el trigo sea guardado en el granero, porque lo que se vende es el trigo, no la paja. Y lo que el dueño de la hacienda viene a buscar es el trigo, no la paja. ¿Aló? Bendito sea el Señor para siempre. No queremos. Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros. Es impresionante ver a gente que dice que está siguiendo a Dios y que ahora dice: yo no quiero que Dios me hable. Porque muchos procuran de que se les diga lo que su mismo oído rebelde quiere escuchar. Y cuando reciben o se les da una palabra de Dios, la rechazan. Y terminan diciendo que la palabra de Dios es del hombre. Y cuando habla el hombre, dicen que viene de Dios. Porque el hombre habla según la jactancia de su carne. Y eso es lo que le gusta a muchos. Que le satisfagan la carne en su propio corazón rebelde y en su propio deseo humano. Pero cuando se trata del alimento espiritual que cambia, que transforma, que quebranta, que rompe por dentro, a muchos no les gusta. Y esta palabra la rechazan. Y señalan al instrumento. Y cierran el corazón. Y se van a hablar en una casa a menospreciar lo que aquí se habló de parte de Dios. Pero aquí dicen amén, pero su corazón no es sincero. Hay muchos conectados, pero pocos conectores. Hay mucha gente recibiendo el beneficio de la nube, pero poca gente metiéndose en la nube. Hay algo tremendo, y es que Moisés en una oportunidad subió con 70 ancianos al monte y subió con 3 sacerdotes, y también estaba Josué allá, y el Señor invita a Moisés a que entrara en la nube, y solo Moisés entró, y los 70 ancianos que debían permanecer en el lugar donde Dios les asignó se bajaron para hacer un becerro de oro y adorar el becerro de oro en el valle. Prefirieron la idolatría, el paganismo,
mismo prefirieron la fiesta y complacer su propio deseo de la carne antes que estar atento a la nube que reposaba en el monte de Dios. Hay gente que le gusta que la nube le dé sombra, pero no se introducen en la nube donde está la revelación y donde está la palabra de Dios. Porque quieren que otro entre a la nube por ellos. Y esperan que cuando aquel salga de la nube les traiga el mensaje de Dios. Pero ellos no califican para meterse en la nube. ¿Aló? Cuando Moisés se introdujo en la nube, la Biblia dice que había como un fuego abrasador. Hermano Jim, usted ve un candelazo y usted se mete. Pero Moisés se metió. Porque es que Moisés sabía lo que estaba allá adentro. Moisés no le tuvo miedo a la presencia de Dios. Hay gente que cuando hay movimientos de revelación se asustan. Hay gente que cuando hay movimientos del Espíritu tienen miedo. No se acercan o no buscan o no procuran. Porque la palabra dice que aquel que está en tinieblas no se acerca a la luz porque teme que sus obras sean reprendidas. Por eso muchos caminan por la orilla, muchos están esquivando el compromiso y la intimidad, muchos se abstienen de otras cosas, de servir a Dios. Otros dicen: yo no voy a ministrar, no voy a estar en el altar, a mí no me usen para esto porque no estoy preparado. Sin embargo, no cambian y no sueltan lo que les está impidiendo servir a Dios. Y la invitación del cielo es: suelta lo que tengas que soltar, renuncia de lo que tengas que renunciar, rompe de tu vida lo que tengas que romper, pero vas a tener que meterte en la nube, vas a tener que meterte en el fuego, vas a tener que meterte en el propósito. Cuando uno reparte la mesa del Señor, se da uno cuenta un poco de gente diciendo: no, yo no me siento bien, no estoy en condiciones. Pero no dicen: eche para acá, voy a cambiar desde hoy, voy a corregirme desde hoy. No se toma esa actitud. Seguimos desplazando a Dios para vivir en nuestra misma condición de vida. Aleluya. Aleluya. ¿Sabe dónde está la revelación? Dentro de la nube. Dentro de la nube está la ley de Dios. Dentro de la nube están los mandamientos del Señor. Dentro de la nube están los diseños del reino. Dentro de la nube están los secretos del Padre. Dentro de la nube está la presencia del que provoca la nube. No te sigas moviendo simplemente por ver el bulto. No te sigas moviendo por lo que de lejos se ve. Es tiempo de introducirse. ¡Aló! ¡Aló! ¿Hay alguien aquí? Es tiempo de introducirse. Es tiempo de meterse en la presencia. Es tiempo de entrar en la intimidad. Y por estar de ociosos es que les da tiempo hasta de volverse chismosos. La mente desocupada da para muchas cosas. Y la boca que no se usa con la palabra se usa para la destrucción. Porque al final las palabras revelan lo que de verdad hay en el corazón del hombre. Porque de la abundancia del corazón. Nadie puede decirme que está lleno de Dios cuando por su boca solamente salen murmuraciones.
y salen palabras hablando de uno y del otro, hablando al pastor, de la hermana, del hermano. Pero dicen que tienen a Dios en el corazón. Mentira. Mentira. Son mentirosos. Son hipócritas. No han conocido la verdad y la verdad de Dios no está en ellos. Pero ¿por qué pasa eso? Porque se acostumbraron a ver que otro entra en la nube, pero ellos no entran. Se acabó el tiempo. Dígale a su compañero: deja de estar conectado y conviértete en un conector. Dile a tu compañero: conviértete tú en el instrumento de Dios para otros. Dígale. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a su nombre? 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 Ya hablé suficiente. Te doy un consejo. El pueblo seguía la nube, pero Moisés entraba en la nube. Deja de seguir la nube. Deja de actuar como evangélico. Métete en la nube. Métete en la presencia de Dios y conviértete en un instrumento de Dios y en una respuesta de Dios para este mundo que tanto necesita de Dios.